en San Marcos, en el Evangelio según San Marcos, mi versión de Reina Valera 60, del versículo 45 al 52. Y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, andando sobre el mar, y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos, con ellos y a ellos en la barca, y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Palabra de Dios para usted y para mí. Pueden tomar asiento. Dice uno de las personas psicólogas, que se llama Alejandro García Minrón, lo siguiente sobre el miedo. Dice así: hay situaciones, y se lo voy a citar porque no me lo grabé todo, dice: hay situaciones que generan incertidumbre. Por ejemplo, es bien conocida la idea acerca de que la primera vez suele ser más difícil, y es bastante cierto, aunque pensándolo detalladamente no tenemos ninguna razón para no temer, ya que carecemos de recursos para enfrentarnos a lo nuevo y desconocido. En líneas generales, lo novedoso se presenta como algo que despierta varios sentimientos y puede generar miedos e inseguridades. Sin embargo, esto no debería ser un obstáculo para poder realizar las actividades que nos proponemos en la vida. Un psicólogo que no cree en Jesús cita esta razón. Imagínense nosotros como cristianos, en ocasiones tenemos miedo, en ocasiones llega el temor, y es razonable. Pero, ¿qué hacemos cuando nos llega el miedo? ¿Y qué hacemos cuando nos llega el temor? Esa es la razón que Jesús va a tratar directamente con sus discípulos. Y es una buena lección que hoy en día a nosotros nos enseña. No es que en la vida no vamos a tener persecución, no es que en la vida no vayamos a tener dolor, no vayamos a tener percances. No. Dios nos sacó de esa vida antigua para enseñarnos a caminar con Él una nueva vida, pero nos advirtió que todo en el mundo vamos a tener aflicción y vamos a tener de todo tipo de cosas para que nosotros como seres humanos enfrentemos. Pero no estamos solos. Él está con nosotros. Ahora bien, no pierde el punto y la perspectiva. Cuando Jesús dice algo, Él lo promete y lo cumple. Al tiempo de Él, no a mi tiempo ni a su tiempo. Jesús no se agenda en ninguna agenda nuestra, porque Él es el inventor de la agenda. Por eso yo le digo a usted, y mire al que está a su lado, o si tiene problemas con su esposo, su esposa, su familia, sus universidades, con lo que sea, bendiga hoy ese problema, porque hoy usted está pasando por la purificación del Espíritu Santo. Y hoy vamos a ver cómo
Jesús nos enseña que aunque el viento sople contrario, cuando nosotros tenemos a Jesús de nuestra parte, Él calma esa tempestad. Por eso es que es bien hermoso ver el Evangelio de Marcos, porque Marcos fue escrito para alcanzar a los gentiles romanos de aquella época. Ahora, si nosotros lo pusiéramos en nuestras palabras y en nuestro día, por eso es que Marcos es bien reducido, va al grano. Y si nosotros lo pusiéramos al día, dijéramos, hoy la palabra es bien corta para vida nueva. Vida nueva. Piense que usted está en la barca, pero ¿cuántos problemas le han surgido? Hay dos áreas en las cuales el ser humano puede tener el viento en su contra. Una, por el pecado, que son las consecuencias que uno va cosechando por el pecado y la desobediencia. Otra, porque mismo Dios la preparó para ver cómo está tu fe. Y cuando no se nos avisa y algo nos toma por sorpresa, es porque Dios orquestó esa prueba para que ver cómo está su hijo y su hija con la fe. Los discípulos en aquel entonces acababan de contemplar las maravillas de Dios cuando miraron cómo Jesús sacó el demonio ganadero. ¿Se acuerdan que era como 2000 demonios? Y mandó todos los cerdos a un despeñadero. Miró cuando la hija de Jairo se levantó y cuando la mujer de flujo de sangre fue sanada. Miraron el milagro tan grande que estaba aconteciendo ahí cuando alimentó a los 5,000 varones, sin contar las mujeres y los niños. Los discípulos estaban en la escuela del aprendiz maestro. El maestro supremo les estaba dando a ellos las clases. Pero rápidamente, cuando ellos se miraron en este aprieto, desconfiaron de la autoridad de Dios. Cuando Jesús los monta en la barca y les dice, espérenme al otro lado, a la ribera, que yo ahorita voy para allá, era porque Jesús estaba agotado y estaba despidiendo a la multitud que se fueran a sus casas. Cuando Jesús termina de despedir a la multitud y despide a los discípulos para que lo esperaran al otro lado del mar, se dice que era entre el mar de Galilea, Betsaida y el río Jordán. Muchos eruditos dicen que no podía haber habido en esa ocasión una gran tormenta. Otros dicen que sí, porque eran vientos contrarios. Se unía el río Jordán, el mar de Galilea, y todos se hundían en un solo torbellino de todos los vientos. Cualquiera que sea la idea, lo importante es que en el momento que Jesús quería darles una lección a sus discípulos, era para ver cómo estaban en su fe. ¿Te has puesto a pensar por qué en el día de hoy algo te llegó a ti inesperadamente? Muchas veces decimos, ¿por qué a mí me tocó pasar esto? ¿Por qué me está tocando vivir esto? Tu fe estaba fría, tu fe está lejos de Dios, mi fe está dudando del verdadero Creador. Algo inesperado Dios orquestó y no te lo avisó, te lo puso ahí para ver cómo tú y yo funcionamos en fe, en respuesta y en confianza con nuestra verdadera fe. Si tú te lo buscaste por tu desobediencia y por el pecado, también hay solución. Pedir perdón y arreglar la solución. Amén. Para todo hay en esta vida con Cristo Jesús. Por eso cuando los discípulos se montan, Jesús les dice, váyanse mientras yo me voy a orar. Dice el verso 45 que cuando ellos se fueron a la otra ribera, Jesús despidió a la otra multitud. Jesús, como humanamente estamos hablando de un Dios divino, pero de un Dios humano, pero que también tenía necesidad. Jesús estaba agotado en entender. Jesús necesitaba recuperar fuerzas. Jesús necesitaba de seguir guías. ¿Y saben con quién le encontraba y cómo le encontraba y con quién le encontraba? En la soledad con su Padre en oración. Por eso dice que en el mar de Galilea dice que había, o el río Jordán,
había muchas montañas o peñas o barrancos, como muchos le conocen, y era tan fácil caminar, unos eran cuesta arriba, otros cuesta abajo, pero era fácil que Jesús se fuera por ahí entre los caminos y pudiera orar. Porque dice que él de lejos vio la barca, o sea que Jesús no le impedía la vista, y miró la barca navegando. Y los discípulos, cansados de navegar contrario a la corriente, contrario a los vientos, pero dice que él inmediatamente se fue caminando y los quería pasar de largo. Y al pasarlo, a quererlos pasar de largo, no era que Jesús no quería ver su problema. Él sabía el problema en el que estaba, pero quería que ellos le dijeran: pasa, maestro, a la barca. Te necesitamos, mira que nos hundimos. Te necesitamos, mira que estamos perdiéndonos. Te necesitamos porque sin ti no lo podemos hacer. Mas sin embargo, él no fue invitado. Por sus propios discípulos no fue invitado, sino que Jesús entró y calmó la tempestad. Nosotros hoy en día, mi amada hermano y mi amada hermana, dice que era como la hora de la cuarta vigilia. Los judíos, acuérdense que hacían 4 vigilias. Se podía saber que era entre las 3 o las 6 de la madrugada que Jesús se fue caminando sobre el mar para ir a atender la situación de sus discípulos. ¿Crees que tu problema y mi problema está ignorante de Dios? No. Tu problema que no te lo buscaste es porque Dios te lo puso para que crezcas y que yo crezca. Amén. Ese problema, bendícelo. Fue inesperado, pero porque Dios tiene un propósito de forjarte el carácter en la fe. ¿Cómo tú vas a hablar de un Dios que ni siquiera has tenido fe en una tristeza o en un quebranto? Aunque digas, pero mi mamá o mi papá están muriendo, Dios preparó todo eso. Porque dice la lectura que se leyó en Apocalipsis: Dios enjugará toda lágrima. Dios no se le va nada. La vida continúa. Cuando tú y yo estamos en dificultades, es allí donde debemos de decir: Señor, traigo a la mente tus promesas. Tú dijiste que en el mundo tenemos aflicción, pero no se turbe nuestro corazón. Creamos en ti y todo se resolverá. Y si no se resuelve, yo tengo esperanzas en la vida eterna, en el más allá, donde yo voy a ir a morar en una ciudad santa, en un lugar santo, donde no hay problema, donde no hay lloro, donde no hay quebranto, donde ya no hay maldad. Es donde yo voy a ir a pasar la eternidad, contentas con el amado. Por eso es que yo siempre digo: si la muerte me quiere sorprender, que me sorprenda, porque quiero ir a ver a mi Mesías. Quiero ir a ver al cara a cara a ese Señor divino que yo tengo. Y siempre le digo a mis hijos: y si ustedes se van primero o yo me adelanto, a Dios sea la gloria, porque para eso hemos venido. Pero este mundo no solamente es una barca de preparación. La iglesia es una barca de preparación, donde la iglesia ha sido separada del mundo para enseñarnos los milagros que el mismo Dios ha hecho en la vida. ¿Por qué te alteras? ¿Por qué te asustas? ¿Por qué nos enojamos? Mira, esta tormenta sacó lo peor de los discípulos. En Mateo, si tú fijas, tiene paralelos. Y en Mateo nos dice que Jesús le dijo a Pedro, le dice: Señor, sálvanos. Y le dice Jesús: camina, ven. Y empezó Jesús a caminar sobre las aguas, pero desvió su mirada y la misma tempestad lo empezó a estirar y se empezó a hundir. Le dice Jesús: sálvame. Y Jesús le recrimina: hombre de poca fe. Lo que Dios quiere con tu situación y mi situación es que tengamos fe, un carácter digno del mismo Dios verdadero. Nuestra fe tiene que ser reforzada, porque donde es reforzada, entonces empezarán nuestros labios a ser agradecidos. Amén. Y no agradecidos por lo material, agradecidos. Eso, lo material, son cosas extras, pero agradecidos por la grandeza y el poder de Dios. Dios, no has dejado caer ese cielo sobre mí. Dios, sostiene las estrellas aún. Dios, tu trono es el cielo y la tierra es el estrado de tus pies.
si no fue Dios. Dios va a tener el cuidado de nosotros, más que nosotros tenemos de Él. Nuestra fe, en nuestro caminar con Dios, debe de haber una conexión completa, iglesia. Pero no podemos ver a la derecha ni a la izquierda, porque los problemas nos pueden hundir y nos pueden hacer renegar, y podemos solamente vivir confundidos y vivir alterados y decir: esto no me funciona, la fe no es verdadera, como que este problema. ¿Cuántas veces, y yo lo digo por mí, nos pasa? Tenemos un problema y pensamos todo el día solo cómo resolver ese problema, cuando Dios ya lo tiene resuelto. Pensamos más en nosotros que pensar en Dios, en su poder. Los discípulos pensaron más en cómo solucionar que hasta... ¿Cuántas veces decimos? Es que los borrachos miran alucinaciones. El miedo provoca alucinación. Empezaron a ver que era un fantasma. El miedo nos va a provocar estancarnos. Y a veces nosotros mismos somos los propios enemigos del miedo. Porque Dios dijo: yo lo quitaré. ¿Cuál es tu miedo de enfrentarte a una vida? Venga lo que venga, te quiten lo que te quiten, te den lo que te den, todo es para que Dios se glorifique. Por eso es que dice ahí: y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Jesús ya sabía lo que iba a pasar, por eso es que no les quitaba el ojo de encima. Jesús ya sabe lo que va a pasar contigo, conmigo, y Él no duerme. Él intercede por nosotros. Pero tú y yo debemos de estar seguros y seguras de que ese Mesías nosotros lo invitemos a pasar a esa tempestad. De ti y de mí depende decir: ¿sabes qué, Jesús? Métete en esto para que me traigas paz, para que me traigas quietud, para que me quites esos malestares que a veces nos sorprenden y que a veces hasta pesadillas podemos tener. Y a veces decimos: no tenemos paz. Es porque tu vida no depende en el descanso de la verdadera fortaleza. Dios, el que hizo todo de la nada, el que nos dio un soplo de vida, el que tiene contado todos los cabellos de nuestra cabeza, Señor. El que dice que no dará el pie al resbaladero. Así es. Y Él es el que provoca la paz. Amén. El que te provoca la seguridad. Aleluya, Señor. Y cuando te venga ese tropiezo, respira, porque te viene el otro. Amén. La vida del cristiano es así. Respira, porque pasó. Respira, agarra aliento, agarra comida y vuelve a esperar el otro trancazo que te va a venir y me va a venir. ¿Por qué? Porque entre más nos moldee Jesús, más nos vamos a parecer al carácter de Jesús. Amén. Somos muchas veces fáciles en recitar la palabra y en hablar de Jesús y en hablar del poder de Dios. Pero cuando tenemos la turbulencia, es necesario encajarnos en las promesas de Dios. Amén. Señor, tu palabra me dice que no vas a dar mi pie al resbaladero y que por lo tanto soy la niña de tus ojos y por lo tanto tú me harás descansar en pastos verdes y por lo tanto yo y mi casa serviremos a Jehová. Aunque todo se vea mal, desordenado, pero tú eres un Dios ordenado, eres un Dios que marca la diferencia, eres un Dios que me trajo de ese mundo. Y ese mundo, tú y yo ya lo tenemos bien conocido y bien caminado, hasta le sabemos las rutas. Y el pecado no sabe más atacarnos con las mismas rutas, pero bendice ese pecado. Al contrario, no me vayas a malinterpretar. Quien te hirió, bendícelo, porque es que estabas falto en fe. Y si eso te duele a ti, a Dios le duele cuando tú y yo estamos perdiendo la fe. Y por eso es que nosotros debemos decir: gracias, porque tú pensabas destruirme por ese lado, pero ahora soy más fuerte en Cristo Jesús. En Cristo Jesús somos ¿qué? Más que vencedores. Amén. Ahora bien,
Dice ahí, mi amado hermano, que después de que Jesús, en el verso 50, porque todos le veían y se turbaban. ¿Cuántas veces nosotros solamente estamos viviendo en la vida por vivir? El problema, por mucho que yo quiera pensar y por mucho que yo quiera que se me vaya, por muy difícil que sea, no puedo hacer nada. No vamos a poder hacer nada. Solamente vamos a gastar energía, vamos a agarrar coraje, vamos a tener desánimo y muchas veces ya me dejo de congregar. Por lo mismo, por el problema, por los fantasmas que habitan todavía en nuestro interior. ¿Miraron un fantasma? Los discípulos que estaban capacitados para andar en el mar eran profesionales en esa área. Siempre andaban de pesca. Y ahora que se encontraron en este problema, ¿la querían fácil? ¿O realmente no querían hacer nada después de la alimentación de los 5,000? Porque han dicho, aquí con Jesús tenemos todo y sin hacer nada. Sí lo vamos a hacer. Jesús ya hizo su parte. Pagó el precio por cada uno de nosotros. Nos toca a nosotros crecer y madurar en fe. Y caminar con problemas o sin problemas. Saber alabar a Dios en los problemas o sin ellos. Saber bendecir al Cordero, tenga o no tenga. Y aquí no estaba hablando de cosas materiales. Estaba hablando que muchas de las veces somos una queja. Y por esa queja no vemos cuando el Mesías pasa y toca nuestra puerta y nuestro corazón. Porque el corazón está duro. Porque Dios no te contestó como tú y yo queríamos que nos contestara. Ellos tenían el corazón endurecido y no habían entendido lo de los panes. No habían entendido que como Jesús con tan poco hizo una gran bendición para 5,000, sin contar hombres y mujeres. ¿Crees que tú estás lejos de la contabilidad de Dios? No, ni yo. Pero necesitamos reconocer que Jesús entra en nuestra barca. El problema no se va a ir, pero sí nos va a enseñar cómo caminar con el problema. Nuestra hermana Nancy estaba hablando aquí, estaba compartiendo acerca de su mamá, pero eso no le ha detenido. La vida continúa. Y no porque tenga un corazón frío o antipático a la situación, pero no puede hacer nada con la vida de su mamá. La vida de su mamá está en los términos de Dios. Si a Dios le place, se la va a llevar y a Dios la gloria. Y perdona, hermana Nancy, pero preparémonos. Y si la deja, es para que Cristo se glorifique. Pero ella no puede detener porque ella fue la llamada. Yo te llamé para procesarte y te voy a enseñar cómo se procesa un hijo y una hija de Dios, para que no tenga miedo ante nada ni ante nadie. Eso es nuestra defensa, Señor. Me agarro y me sujeto a ti. Lastimes o no lastimes, porque Dios no lastima, pero aún así nuestro corazón se viene encaminando con Cristo Jesús. Pero aún así Jesús quiere que tú y yo le sirvamos con gozo. ¿Dónde está entonces el deleite cuando decimos, y Jehová es el gozo de mi fortaleza? Y de repente andamos como que, ¿dónde está tu Dios pues? Te van a decir los de afuera, ¿y tu Dios? Vamos a pasar de todo y por eso nos tenemos que preparar con anticipación. Quizás esta lectura del día de hoy que Dios nos cambió está preparando un corazón tuyo o mi corazón. No sé, pero Dios sí sabe, porque esta lectura estaba en los planes de Dios y no en los míos. Quizás Él quiere que tú lo metas a la barca, a tu matrimonio, a tu hogar, a tu vida, joven, que andas buscando marido y que dices que no encuentro. Busca a Jesús primero. Enamórate, apasionate, para que puedas tener a alguien bien como recompensa. No nos desesperemos. Que no se endurezca el corazón
son por las peticiones no contestadas. Porque Dios no va a contestar como tú y yo lo deseamos. Él va a contestar como lo desea para ti. Si tienes dificultad, ahora sí dile al Señor: mira, Señor, libera mi alma, pero tengo esto aquí. Tengo esto aquí atrancado, que no sé ni cómo decírtelo. Pero yo quiero ser firme en la fe. Esto no se trata de nosotros, mis hermanos. Si no, yo estuviera hablando de todo lo que Dios ha hecho conmigo o mi familia. Y todo lo que nos ha dado fuerte para que se nos quite el orgullo. Pero es que se trata de resaltar el poder de Cristo. Aleluya. Se trata de resaltar. Amén. Porque aquí no se trataba de los pobres discípulos que estaban ahí turbados y llenos de miedo y llenos de confusión, poniendo palabras en su mente y en su boca que no eran un fantasma. Cuando mismo Dios les dice: tener ánimo, soy yo. Déjenme monto a la barca, porque él iba de largo para esperarlos allá. Pero la compasión de Jesús lo hizo meterse ahí. Aunque tú no lo llames, Jesús te está viendo. Aunque tú no lo tomes en cuenta, Jesús nos está oyendo. Aunque tú te enredes en todo tu problema y en toda tu situación y vienes a terminar después en depresión, Jesús te dijo: ¿por qué te metiste en tanto laberinto? Yo no quería que llegaras hasta allí, tan fácil de salir. Clámame, búscame, y si no te doy lo que tú quieres, yo te voy a responder de otra manera, en fortaleza, en esperanza. Una persona dice que una palmera, cuando viene el aire o llegan los ríos fuertes o las aguas fuertes, dice que seremos como la palmera, ¿verdad? Eso es lindo. Ay, qué lindo la palmera, pero cuando nos llega el azote, como que dice: Señor, ya quítalo. ¿Cuándo vas a contestar, Señor? Mira, Señor, y mira, Señor, y mira, Señor, y pasamos de ver la bendición de Dios. ¿Qué es lo que Dios nos quiere pulir en esta tarde? Iglesia, te pregunto: ¿qué es lo que Dios quiere tratar directamente contigo o conmigo? ¿Quién está pasando dificultad? ¿Quién se lo quiere contar a Dios en esta tarde? Dios quiere entrar en tu barca. El problema se va a solucionar porque es el que enmudece los vientos. Decía que nada más entró, y otra palabra nos dice que cuando entró le dijo a la mar: calla. Amén. Y enmudece. Aleluya, qué lindo. Y todo se tranquilizó. Aleluya, gracias, Cristo. ¿Quién vive en un revoltijo en su matrimonio? Dile a Jesús: entra en mi barca. ¿Quién no puede ya con sus propios problemas? Dile: Jesús, entra en mi barca. Pero madúrame en la fe. Madúrame en la fe. Porque van a venir procesos más diferentes. Y tú ya tienes que estar maduro en ese proceso.